necesito de ti. Yo reconozco, Señor, que como un niño yo soy y fácilmente caeré. Si por volver atrás te pierdo a ti. Ven a mi interior a renovarme, en el corazón, a enamorarme. Señor, llena con tu amor el gran vacío que dejó el dolor de haberte herido. Ven, Señor, porque sé bien, Señor, cuánto me amas, lo puedo sentir cuando en mi corazón tú te derramas por esa saga. Tardes, Claudia, desde Rancagua, Chile. Mucho gusto, gracias, Claudita. Qué bueno que llegaste. Pues por tu gracia yo pude levantarme y volver a empezar. Y ya no puedo seguir si tú no vas junto a mí. Pues necesito de ti. Yo reconozco, Señor, que como un niño yo soy y fácilmente caeré. Si por volver atrás te pierdo a ti. Eso, muy bien, Claudia. Muy bien. Bueno. Llena con tu amor el gran vacío que dejó el dolor de haberte herido. Ven, Señor, porque sé bien, Señor, cuánto me amas, lo puedo sentir cuando Oh, Guerrera. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos, Mónica. Bendiciones, guerrero. Que Dios te siga utilizando grandemente y te vas con todo. Así. Nos vamos con todo y sin miedo. Con todo y sin miedo. ¿Ok? Con todo. Como decía Mónica, cuando estábamos allá en Estados Unidos, Mónica me decía con todo. Y nos vamos con todo, me decía. Ok. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar entonces con una pequeña oración. Darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de seguir escudriñando su palabra. ¿Vale? Así que oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche, en esta tarde noche, porque nos podemos reunir otra vez. Podemos juntarnos como amigos, junto a Claudia, a Mónica, Miriam, Ana, Pau. Gracias por estos amigos tan bonitos que tú los cuidas, que tú los guardas y que les provees de los medios para poder reunirse, conectarse. Gracias porque esta es una oportunidad única, muy hermosa de poder estudiar la palabra. Te rogamos por el poder del Espíritu Santo para que Él nos acompañe, nos guíe, nos oriente
y sobre todo nos fortalezca y nos motive. Oramos de manera muy, muy especial por el padre de nuestra querida amiga, hermana Moira, Cristian, eh, para que el Señor pueda intervenir de manera misericordiosa y poderosa en el papito de nuestra hermana Moira, siempre reconociendo el gran poder y la sabiduría del Dios Todopoderoso. Que Él sea quien tenga la última palabra. Danos el valor, la fortaleza para poder soportar esta experiencia. Te ruego de forma muy especial que tú puedas, con el poder del Espíritu Santo, dar fuerza y valor a su familia, a esta familia de compatriotas que están pasando por esta situación súper difícil. Padre, acompáñalos, que tus ángeles los ayuden, le den consuelo y compañía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces retomando el libro de Apocalipsis, ¿ok? Vamos a retomar entonces el libro de Apocalipsis. Habíamos quedado en el versículo 3. Recuerden, con esta tremenda promesa de bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Saludos a mi amigo César Bernabé de Antofagasta. ¿Ok? Gran amigo, ya tiene su espada, él tiene su espada Thompson, así que está ahí como niño con un juguete nuevo. ¿Ok? Saludos a mi gran amigo de allá de Colombia, mi familia que está allá, que yo sé que me está viendo, el señor de la moto, ¿no es cierto? Mi querido amigo Juan Diego, gracias por conectarte. Bueno, vamos a empezar un apartado de este libro de Apocalipsis, este capítulo 1 de Apocalipsis, el cual se titula en la versión Reina Valera como Salutaciones a las 7 iglesias. Saludos a las 7 iglesias. Bueno, estas palabras que abarcan del versículo 4 al 8, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 4 al 8. Estas palabras van dirigidas especialmente a la iglesia, ¿ok? A la iglesia. Bueno, en primera instancia va dirigida a las 7 iglesias, que más adelante vamos a estudiar una por una y vamos a estudiar su trasfondo histórico y también su aplicación para el tiempo del fin. Pero esta salutación a las 7 iglesias, pues efectivamente son palabras dirigidas a esas 7 iglesias, pero también es dirigida a la iglesia de estos últimos días. O sea, estas palabras son aplicables en un sentido histórico, ¿ok? Pero también son aplicables en un sentido profético, ¿ok? Espiritual. Ahora, son versículos muy sencillos y sin embargo hemos pasado por alto muchas cosas. Estos versículos que están acá, Apocalipsis 1, del 4 al 8, tienen tremenda información y nos sirven de precedente o antecedente, o mejor dicho, precedente y antecedente a lo que viene más adelante. ¿Qué viene más adelante? Bueno, lo que viene es, en el versículo 9 está, la visión del Hijo del Hombre. Esta visión del Hijo del Hombre es una especie de paréntesis entre la salutación y el mensaje como tal a las 7 iglesias. Vuelvo a repetir, por favor pongan atención para que me vayan siguiendo el hilo de la explicación. ¿Ya? Saludos a Ricardo, mi gran amigo Ricardo. Ricardo, espero verte. Si es que llego a Santiago, espero que nos juntemos, ¿verdad? ¿Vale? Que hagamos algo junto por allá. ¿Ah? Mantente en contacto. Bueno, repito entonces, la salutación que se encuentra en el capítulo 1 del versículo 4 al 8 es un antecedente que nos va a entregar varias pistas
simbólicas que tenemos que decodificar para poder entrar como cuña de entrada. Esta salutación es una cuña de entrada al mensaje de las 7 iglesias. ¿Vale? Repito, la salutación Apocalipsis 1 del 4 al 8 es una cuña de entrada para plantearnos de manera más sólida cuando estudiemos el mensaje de las 7 iglesias. ¿Ok? Ahora, entre la salutación, es decir, Apocalipsis 1 del 4 al 8 y el capítulo 2, el inicio del capítulo 2, hay un pequeño paréntesis, hay un intermedio en el cual Juan se explaya, se expande en describir al Hijo del Hombre. ¿Vale? Todavía no llegamos ahí, pero este fin de semana yo creo que vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Hijo del Hombre. Vamos a terminar el capítulo 1. Así que vamos a poner mucha atención entonces en los primeros versículos de esta salutación. Tenemos el versículo 4 que dice lo siguiente: Juan, o sea, esta es una característica de los apóstoles cuando ellos escribían cartas, bueno, no solo de los apóstoles, de todos aquellos que tenían la responsabilidad de escribir una epístola o una carta, ¿ok? Entonces ellos escribían una carta y cada vez que escribían una carta, inmediatamente lo que hacían era identificarse. Podrían identificarse al comienzo de la carta o al final de la carta. Bueno, en este caso se identifica al comenzar la carta. El versículo 4 dice Juan. Inmediatamente identificamos al autor. A las 7 iglesias que están en Asia. ¿Okay? Noten que esta carta no es dirigida a Jerusalén, no es dirigida a alguna ciudad de Galilea, ¿cierto? U otra ciudad de Judea, sino que, o a Palestina en términos generales, sino que esta carta es dirigida a otra región. No sé si a ustedes les habrá llamado la atención alguna vez eso, que esta carta no es dirigida a los hebreos, no es dirigida a Palestina, a los judíos, ¿no es cierto?, a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, sino que acá dice a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, según la experiencia histórica de la iglesia cristiana en sus comienzos, recuerden ustedes que las grandes persecuciones a la iglesia se incrementaron antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70. Por lo tanto, hubo una diáspora, hubo un exilio, hubo una salida, ¿verdad?, de cristianos, de creyentes, fuera de Palestina. Y muchas de ellas se fueron estableciendo en muchas ciudades, y especialmente en ciudades de Asia, o lo que se conoce como la Asia Menor. ¿Okay? Y bueno, las ciudades de Asia Menor son ciudades que tuvieron una gran influencia de Grecia, de la cultura macedónica que se conoce. Y posteriormente fueron invadidos y poblados o sometidos por Roma, pero del punto de vista cultural siempre predominó, ¿no es cierto?, la cultura griega. Hola, buenas noches, Évila. Qué bueno tenerte por acá. Faltaba solamente tú. Entonces, se habían establecido iglesias. Paralelo a eso, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, había hecho una tremenda obra misionera viajando muchas regiones, entre ellas Asia. ¿Vale? Por lo tanto, se habían fundado, organizado muchas iglesias. Y esto es un antecedente de lo que va a ser justamente la obra final, antes de la segunda venida de Cristo. La obra final es una obra de reevangelización. Es una vuelta a la evangelización, pero esta vez es una evangelización de características de confirmación, ¿vale? Donde las iglesias, las verdaderas iglesias, van a salir de sus instituciones de base para reunirse y desarrollarse en los hogares. Y así como empezó la obra apostólica, la obra evangélica, pues esta va a terminar. Y de igual manera, así como hubieron apóstoles
y evangelistas y misioneros y obreros que viajaban de región en región visitando los hogares, de igual manera va a terminar la obra evangélica con obreros viajando y visitando regiones por los hogares. De la misma manera. Eso es un antecedente. Así que en Asia también habían iglesias que estaban organizadas. Ahora, voy a adelantar un poquitito porque me parece que es un antecedente histórico importante de señalar. En la región de Asia Menor, pues había muchas iglesias, docenas de ellas, chiquititas, grandecitas, clandestinas, públicas, etc. Pero la sabiduría de Dios escogió 7 de todo ese gran abanico de iglesitas que estaban organizadas en Asia, escogió 7 para tomarlas como ejemplo para las visiones de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el nombre mismo de cada iglesia, usted lo puede leer en Apocalipsis 2, el nombre de cada iglesia conlleva una descripción que justamente sirve a la providencia de Dios para describir la condición de la iglesia en cada periodo de la historia. Me estoy adelantando un poquitito, pero quiero señalarles eso, el caso de que había muchas iglesias, pero bíblicamente se toman como ejemplo 7 de esas docenas y docenas de iglesitas que habían, porque en la inmensa sabiduría del revelador, pues esas iglesias describían la condición espiritual que la inspiración quiere dar a conocer o explicar o entender, ¿vale? Así que el versículo 4 nos dice Juan se dirige, ¿vale? A las 7 iglesias, ¿ok? A las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, si alguno de ustedes quiere saber cuáles son esas 7 iglesias, pues tiene que ir al capítulo 2 y capítulo 3, ahí van a estar las 7 iglesias. Así que Juan identifica inmediatamente a esas 7 iglesias, ¿vale? No nos da el nombre en este texto, pero nosotros sabemos por el capítulo 2 y 3 qué iglesias son. Por lo tanto, estas revelaciones van dirigidas a esas iglesias y, del punto de vista espiritual, a todas las iglesias, incluso las iglesias del futuro, las que iban a desarrollarse a la iglesia de los últimos días. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Algunos dicen que este saludo, gracia y paz, era muy típico, era muy conocido. Y era una mezcla entre el saludo griego, no se me viene ahora había un saludo griego que era salud, salud. Los griegos y también los romanos comenzaron a saludar como salud. Era una especie de hola, salud, ¿verdad? Pero los judíos saludaban como shalom. Los judíos decían shalom. Bueno, algunos dicen que gracia y paz es una especie de mezcla, ¿no es cierto? Una especie de síntesis entre esas dos culturas, ¿no es cierto? El salud de los griegos y el shalom de los judíos. Gracia y paz. De todas maneras, es un saludo que desea, ¿no es cierto?, lo mejor para el receptor del saludo. Bueno, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Nota, si bien Juan se identifica como autor de la carta o de los escritos o de las cartas o escritos a las iglesias, en realidad el verdadero autor es Dios, el inspirador. Por eso que dice acá, del que es, el que era y el que ha de venir. Saludos a Gina. Casi cortábamos la transmisión, porque si no aparecía Gina, cortábamos la transmisión y seguíamos otro día. El que es, el que era y el que ha de venir. Interesante, hermoso esto, y ustedes se van a sorprender de algo. Se van a sorprender de algo. Cuando nosotros nos damos la tarea a analizar de manera exegética los textos bíblicos, reglón por reglón, palabra por palabra, concepto por concepto, cuando hacemos un pequeño análisis, por sencillo que sea,
etimológicos, es decir, hacemos un análisis del origen de ciertas palabras, nosotros tenemos una comprensión mucho más amplia y más profunda de lo que el autor quiere expresar. Y cuando hacemos ese tipo de análisis, lo que hacemos es desarmar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y las falsas interpretaciones. Por ejemplo, ustedes vieron el video que grabé sobre los 2 aspectos adicionales de Apocalipsis 1 del 1 al 3, donde ustedes le demostré bíblicamente la existencia de las 3 personas de la deidad en esos textos, ¿cierto? No lo voy a explicar ahora, yo ya lo hablé en un video y está disponible. Pero en toda la escritura está desparramada y evidenciada las 3 personas de la deidad bíblica. Sin embargo, algunos no la ven, es una cosa impresionante, ¿vale? Bueno, yo les voy a demostrar hoy día que también en estos textos del 4 al 8 de Apocalipsis 1, también nuevamente por segunda vez la revelación, valga la redundancia, revela o muestra, ¿cierto?, a la Santa Trinidad en la Escritura, ¿vale? O a la Santa Triada. Yo sé que a algunos les da escalofrío cuando escuchan estas palabras, porque es tanto el prejuicio que hay sobre esas palabras que ha producido psicológicamente un rechazo. Cuando se habla de triada, estamos hablando de 3. Por ejemplo, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa es una triada. Son 3 expresiones. Triada simplemente quiere decir 3. 3, el número 3. Eso quiere decir triada, ¿vale? O cuando decimos trilogía, o cuando decimos trío. Así que cuidado con esa ignorancia de estarle teniendo miedo a las palabras. Cuidado con tenerle miedo al griego, al castellano y al hebreo, ¿vale? Así que van a ver ustedes que por segunda vez les voy a mostrar la Trinidad bíblica en la palabra de Dios, ¿vale? Cuando digo Trinidad bíblica me refiero a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es. Ese del que es, en realidad, eso está tomado de Éxodo 3.14, ¿vale? Éxodo 3.14. Si ustedes van para allá, no voy a ir para allá porque quiero ganar tiempo, si no, no termino los textos. Ustedes van a ver que Dios se autoidentifica como el gran yo soy. Yo soy el que soy. O sea, esa expresión del que yo soy simplemente es una expresión que denota que Él es desde siempre y será desde siempre y es el de siempre. O sea, no hay tiempo que a Él lo limite o lo enmarque. O sea, no hubo un tiempo en el pasado en que no existía, porque sino que siempre existió. No hay un momento en el presente en que no exista, porque Él existe, y no habrá un momento en el futuro en que Él deje de existir, sino que existirá por siempre. O como dice poéticamente la Escritura, por los siglos de los siglos, que solamente quiere decir eso, para siempre y por siempre. Entonces, el gran yo soy, el yo soy, simplemente quiere decir soy. O sea, no hay parámetros temporales, no hay parámetros cronológicos en los cuales ustedes me pueden a mí enmarcar, dice Jehová. Entonces, yo soy. Entonces, justamente eso de que del que es, el que es porque es, simplemente, es lo mismo que decir yo soy, el gran yo soy, ¿ok? El que, después dice el que era, para los que se están integrando, estoy en Apocalipsis 1.4, y que era, eso de era desde la eternidad, ¿vale? No es que es el tiempo presente, sino que también no solamente es, sino que era. O sea, antes que yo fuese, como criatura creada, Él ya era, ¿vale? Y después dice el que ha de venir. Bueno, hay algunos que dicen acá, que como dice el que ha de venir, y dice, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Bueno, pero no es el contexto, lamentablemente, no aplica eso de que ha de venir. De hecho, si ustedes van a otras versiones, y yo no tengo aquí la versión de Jerusalén, no la traje ahora, en algunas versiones ese de que ha de venir dice que será. O sea, es más correcto decir que será, porque seguimos la línea lingüística
que viene como antecedente, ¿verdad? Es, era y será es lo correcto. Solo que Reina Valera le dice que ha de venir. El que ha de venir simplemente nos denota una existencia eterna aún en el porvenir. O sea, será. Ha sido por siempre, es por siempre y será por siempre. ¿Vale? Ok. Pero dice algo fantástico acá después. Y esto es importante que lo tengamos claro porque, como les dije, nos sirve de antecedente y precedente para las cartas a las iglesias. Recuerden, vamos a estudiar el mensaje a las 7 iglesias en detalle y van a descubrir cosas maravillosas. Dice acá, y de los 7 espíritus. Yo ya expliqué esto cuando estudié Apocalipsis capítulo 4 y 5, pero lo voy a volver a repetir rapidito para aquellos que no me prestaron atención o no vieron esas clases. Dice, y de los 7 espíritus. Bueno, de entrada les digo que la expresión 7 espíritus es un nombre para el Espíritu Santo, o sea, es un nombre más, ¿cierto? Así como un nombre del Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, ¿cierto? ¿Cierto? La lluvia, el aceite, ¿cierto? Donde hay muchos símbolos y expresiones que identifican al Espíritu Santo. Bueno, en el libro de Apocalipsis, un nombre para el Espíritu Santo es 7 espíritus. Ahora, ¿por qué 7? Bueno, todos sabemos que el número 7 en numerología bíblica dice relación con la plenitud o la perfección. ¿Vale? Plenitud o perfección. La plenitud y la perfección no es propia de los seres creados, es más bien propia del ser divino, ¿vale? Es más bien es una condición de Dios, divina, de la deidad. La deidad comparte esa condición de plenitud y perfección. En los 7 espíritus dice relación justamente con eso. Cuando dice 7, que el espíritu es 7, pues está hablando justamente de la perfección y plenitud del Espíritu Santo. ¿Vale? Ahora, ¿por qué dice 7? Bueno, muy sencillo, porque de alguna manera nos está marcando un precedente. Recuerden que el mensaje, el versículo 4 comienza, Juan a las 8 iglesias, perdón, Juan a las 5 iglesias, perdón, Juan a las 7 iglesias. 7 iglesias. Y si ustedes han estudiado el mensaje a las 7 iglesias, se van a dar cuenta que el mensaje a las 7 iglesias lo que hace es describir la condición espiritual de la iglesia fiel de Cristo a lo largo de la historia. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, representa la iglesia apostólica. Bueno, pregunta. ¿La iglesia apostólica representada por Éfeso estaba guiada por el Espíritu Santo? Sí. Bueno, la segunda iglesia, que es Esmirna, también estaba bajo la dirección del Espíritu Santo. La tercera iglesia, Pérgamo, también estaba guiada por el Espíritu Santo, y así hasta la séptima. Siempre el Espíritu Santo tuvo cuidado de su iglesia en todos los periodos los cuales pasó. En este caso, 7 periodos descritos en Apocalipsis, simbolizados por 7 iglesias de Asia. Por eso se habla de 7 espíritus, porque el Espíritu Santo estuvo con su iglesia en la era apostólica, luego en el tiempo de las persecuciones de Roma, luego en la experiencia de la Reforma, luego y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a comprobarlo esto, ¿verdad? Para aquellos que no se convencen. Ok. Vamos al mensaje de la iglesia de Éfeso. Me voy a tener que adelantar un poquitito al estudio, pero bueno, ya, todo sea por tener clara la idea, ¿verdad? Para que nos quede claro eso de los 7 espíritus, que es un nombre para el Espíritu Santo, ¿vale? Pero ¿por qué 7? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto, porque vamos a hablar de 7 iglesias que son guiadas o están bajo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo, ¿vale?
Busquen ustedes, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso. ¿Lo encontraron ya? ¿Lo encontraron? Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Si ustedes van al versículo 29, que es el último versículo del mensaje a la iglesia de Éfeso, dice el versículo 29, Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que ¿qué? El Espíritu dice a las iglesias. Interesante, lo que él, en singular, uno, el Espíritu dice a las, plural, iglesias. Se dan cuenta que es el mismo Espíritu Santo que envía un mensaje a cada iglesia, ¿vale? Pero simbólicamente se dicen 7 espíritus, ¿verdad? Porque a cada iglesia el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu le dice algo, ¿ok? Entonces ya tenemos la presencia del Espíritu en la primera iglesia. Busquen Apocalipsis 3, 6, el mensaje a la iglesia de Sardis, mensaje a Sardis. Apocalipsis 3, 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, uno, porque el Espíritu Santo es uno, no 7, uno, dice a las iglesias. En el fondo esto quiere decir como que el Espíritu da 7 mensajes. Por eso se habla simbólicamente los 7 espíritus, pero no porque haya literalmente 7 espíritus, es uno, y así lo dice el texto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo estuvo presente en la iglesia de Éfeso, estuvo presente en la iglesia de Sardis. Vamos ahora a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:13. 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez el Espíritu Santo presente en la tercera iglesia. Si ustedes van a... me salté, parece... no me dijeron. Me salté de iglesia. De Éfeso me salté a Sardis. Nos faltó Esmirna. Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que tenemos la segunda iglesia. Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos la tercera iglesia. Tiatira. Apocalipsis 2:29. Tiatira. Apocalipsis 2:29. Tiatira. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis. Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya tenemos 5. Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 6. Apocalipsis 3:22. 3:22, iglesia Laodicea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos mensajes a las iglesias hay? 7. ¿En cuántas hubo directa participación del Espíritu? 7. En las 7 el Espíritu Santo estuvo presente. Por eso Apocalipsis 1:4 dice, y de los 7 espíritus, ¿vale? 7 espíritus. Pero estos 7 espíritus dice que están delante del trono. Delante del trono. Esa palabra delante quiere decir ante, o en presencia, o proceden, o en lugar de asentamiento, en lugar de procedencia, en lugar de donde deriva, ¿no es cierto? No, mejor deriva no, esa palabra no.
porque puede confundirla con la doctrina de la generación. No, eso no. Pero cuando dice los 7 espíritus están delante del trono, quiere decir que están ante el trono, en presencia del trono, ¿cierto? Ese es su hábitat, el trono, ¿vale? Fíjense ustedes, vamos a buscar un poquitito, 1 de Corintios, Juan 15:26. Vamos a San Juan 15:26. San Juan 15:26. Fíjense en algo. San Juan 15:26 dice, ¿lo buscaron? Queridos alumnos, ¿lo encontraron? Juan 15, no, Juan 15:26. Sí, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, otro nombre para el Espíritu Santo, pero ya no estamos en el contexto profético. No dice 7 espíritus, que dice Consolador, porque el contexto amerita que se llame Consolador. Porque cuando venga el Consolador, ¿cierto? A quien yo enviaré, Cristo enviará del Padre. ¿Notaron de dónde viene el Espíritu? El Consolador viene del Padre. El Consolador viene desde el mismo trono de Dios. Por eso que en Apocalipsis dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Porque la procedencia del Espíritu está en el trono. Porque también es Dios. Interesante. Por eso que Jesús dice acá en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, ¿ok? Del Padre. El Espíritu de verdad, ese es otro nombre para el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Y entre paréntesis quiero volver a aclarar algo que lo he enseñado con majadería, pero perdonen la expresión, perdónenla. Se le pido mil disculpas, acá se me sale el viejo hombre, pero hay una cantidad de burros que le explican con manzanas y no es que no puedan entender, es que no quieren entender. He explicado hasta el cansancio en mis presentaciones de que uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cuando ustedes leen en los Evangelios, la expresión Espíritu de Cristo es un nombre para el Espíritu Santo. Así como ahí dice el Espíritu de verdad, es otro nombre para el Espíritu Santo. El Consolador es otro nombre para el Espíritu Santo. Los 7 espíritus es otro nombre para el Espíritu Santo. Bueno, hay algunos burros que cuando leen Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios dicen es Cristo mismo. Entonces no existe un tercero distinto al Hijo y distinto al Padre. Son 2 las personas que conforman la deidad. Dice, no son 3, porque ahí dice Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, dice. Es Cristo mismo, pero sin cuerpo. Pero es Cristo mismo. No es una persona distinta a Cristo. O sea, esa tremenda burrada la creen miles. Miles la creen. Y eso demuestra que tienen su entendimiento entenebrecido. ¿Vale? El Espíritu Santo tiene muchos nombres. ¿Vale? Y esos nombres sirven para identificarlo según el ministerio, la labor o el contexto al cual se quiere involucrar al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, dice acá el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, noten que acá hay 2 nombres. Consolador, Espíritu de verdad, el cual procede otra vez, 2 veces el mismo texto, fíjense bien, Juan 15:26, 2 veces se nos dice de dónde procede el Espíritu Santo. Noten que Apocalipsis 1:4 dice
y de los 7 espíritus que están delante del trono. Eso quiere decir que el Espíritu Santo procede del trono. Y acá en San Juan 15:26, clarito nos dice 2 veces de dónde proviene. Pero cuando venga el Consolador, venga, ¿de dónde viene? A quien yo enviaré del Padre, número 1, enviará del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede, segunda vez, procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Interesante que es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo. O sea, el Espíritu Santo estaba presente en Jesús. Por eso hablamos del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús implica y incluye la presencia del Espíritu Santo. ¿Vale? Por eso que hablábamos de la Trinidad bíblica presente en Apocalipsis 1 y 2. Rapidito se lo leo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, 1, que Dios le dio, 2. Ahí están las 2 personas, ¿no? Jesucristo, Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 3. El Espíritu Santo presente en el testimonio de Jesucristo. Ahí está la Trinidad, ahí están las 3 personas que conforman la deidad. Pero hay algunos que esto no lo ven. Es más, no solamente sale una vez, sale muchas veces. Bueno, volvemos a Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, ya lo expliqué. Y de los 7 espíritus, ya lo expliqué, que están delante del trono, ya lo expliqué. Espero que haya quedado claro. Fe y confianza en Jesucristo me dice: hola hermano Walter, un abrazo grande desde Colombia, familia Hernández Lerma. Muy importante tema, Dios te siga bendiciendo. Un saludo, mi querida familia Hernández Lerma. Espero volver, estar con ustedes en algún momento, ¿ya? La verdad es que no sé si ya los conozco en persona, porque conocí tanta gente en Colombia, ya no a acordarme ahora. Bueno, ok. Bueno, agréguenme a la red ahí para que chateemos, ¿vale? Versículo 5, sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Noten que dice, ay sí, Dios, está tan hermoso. Le acabo de demostrar la presencia de las 3 personas de la deidad o Trinidad bíblica en el versículo 1 y 2. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. Ahí está la Trinidad bíblica, que lo acabo de mostrar. Ahora le voy a mostrar por segunda vez que aparece. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno, esa expresión del que es, el que era, el que ha de venir, en realidad es, en el fondo, bueno, ya se lo expliqué ya, en el fondo lo que está haciendo es describir un atributo. Esa expresión que es, era y ha de venir o será, está describiendo un atributo de la deidad. Porque eso de es, era y que ha de venir o que será, es un atributo de Dios el Padre, es un atributo de Dios el Hijo y es un atributo de Dios el Espíritu Santo. Porque los 3 es, era y ha de venir. Los 3. Eso es un atributo. Cuando se dice es, era y ha de venir o será, está hablando de la eternidad.
de la eternidad e inmortalidad. Es un atributo de la deidad. Interesante. Y también hay tres. Es, era y será, o ha de venir. Interesante. Bueno, en este contexto, el es, era y será, o ha de venir, está describiendo al Padre. Al Padre. Y ya van a ver más adelante que lo mismo es, era y ha de venir o será, también se le atribuye al Hijo. Versículo 8. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Ahí está describiendo a Jesús. Ahí son palabras de Jesús. Jesús, él se está diciendo, yo soy el alfa y la omega, que es lo mismo que decir es, era y será. Principio y fin. Vuelve a reiterarlo. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Otra versión dice Señor Dios. O sea, el es, era y será o ha de venir es un atributo de la deidad que se aplica tanto a Dios el Padre, el anciano de días, a Jesucristo el Cordero o al Espíritu Santo, los 7 espíritus. ¡Qué hermoso! Bueno, tenemos el versículo 4 a el Padre, ¿cierto? Que es, que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus tenemos el Espíritu Santo, ya van 2. Van 2. Versículo 5. Y de Jesucristo. ¿Cuánto hay ahí? 3. Por segunda vez la Santa Trinidad en menos de 5 versículos. Las 3 personas de la deidad descritas en esos versículos. ¿Qué les parece? Versículo 5. Y de Jesucristo. Y Juan comienza a describir a Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Le dice el testigo fiel. ¿El testigo fiel? ¿En qué sentido Jesús es el testigo fiel? ¿En qué sentido? El testigo fiel. Bueno, fiel evidentemente es porque es fiel. ¿Fiel a quién? Al Padre, obvio. A Jesús se lo describe como el testigo fiel. Fiel al Padre, obvio. Pero ¿testigo de qué? ¿Testigo de qué? Busquen por favor Primera de Juan 1:14. Primera de Juan 1:14. Vayan para allá. Primera de Juan 1:14. Me perdió. Aquí está. Primera de Juan 1:14. ¿Testigo de qué? No, no existe 1:14. Pues me equivoqué. Testigo fiel, porque Apocalipsis 3 dice testigo fiel y verdadero. ¿Ok? Pero ¿por qué testigo? ¿Por qué testigo? Se me perdió el texto. Tenía el texto por acá, donde dice, a ver si alguno me ayuda, la gloria que tuve contigo desde la eternidad. Una cosa así era. ¿Dónde estaba ese texto? Bueno, no me recuerdo ahora. Se los debo. ¿Ok? Bueno, testigo en el sentido de que Cristo es quien está a la diestra del Padre. Se sienta en el trono de Dios, está delante del trono. Son expresiones para dar a entender que se es uno con el Padre y está en la misma presencia del Padre. ¿Vale? Algo así leímos en Apocalipsis 5:6. Apocalipsis 5:6, cuando estudiamos y miré y vi en medio del trono, ¿ok? En medio del trono, ¿ok?
¿Ok? Así que eso de testigo fiel, cuando describen a Jesús como el testigo fiel, pues simplemente es testigo de la gloria del Padre, ¿verdad? Después se le llama el primogénito, el primogénito. ¿En qué sentido Jesús es el primogénito? Bueno, génito, usted sabe que tiene que ver con la descendencia, con los genes, con el gen, ¿cierto? Genealogía, ¿ok? Primo, primero, el primero. ¿Por qué es el primogénito? Primogénito. Bueno, vamos allá a San Juan 10:18. San Juan 10:18. En San Juan 10:18 se nos va aclarando esto de que por qué en Apocalipsis se le llama el primogénito. San Juan 10:18 dice, San Juan 10:18 dice, nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Tengo poder para ponerla, ofrecerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te dan cuenta que por eso Él es testigo? Él es testigo de primera mano de la voluntad de su Padre, la presencia de su Padre, el poder de su Padre, ¿cierto? Y es el primogénito de los muertos. No es que Jesús sea el primero que resucitó en la historia, no. Pero su muerte y resurrección no es la misma que la de los demás. ¿Vale? ¿En qué sentido? Lo estudiamos cuando analizamos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis 5:2. Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Ah? Y el versículo 5 dice, Apocalipsis 5:5, y vi uno de los ancianos, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto dijimos que él venció la muerte? En ese sentido es primogénito, porque su muerte era la única muerte que satisfacía la transgresión del ser humano. Es la única muerte que podía pagar el precio. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, sacrificado, que tiene los 7 cuernos y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Vale? Así que este Jesús, versículo 9, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno, por eso que es primogénito, de todos los muertos que han resucitado, Él es el único que es digno. ¿Por qué? Dice el versículo 9, Apocalipsis 5:9. 5:9, sí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre, o sea, era la sangre de ese muerto llamado Jesús. No podía ser la sangre de otro muerto. Tenía que ser ese, porque él era el único digno. Dice acá, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ninguna otra sangre podía redimir al ser humano, solamente esa sangre. Por eso que Él es digno. Por eso que de entre los muertos Él es el primogénito. Porque en el universo no había ninguno digno. Él era el digno. ¿Okay? Volvemos a Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito,
¿Ok? Sí, a ver, vamos a unos versículos más. Me gustaría profundizar un poquito esto de que el primogénito de los muertos. ¿Ok? Si ustedes van a Romanos 14:9, vamos a profundizar un poquito. Romanos 14:9, vayan para allá. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Se dan cuenta que es solamente ese muerto el que hacía posible la redención. Luego si van a 1 Corintios, Colosenses 1:18. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que yo tengo unas anotaciones acá porque años atrás di este mismo estudio y entonces ahora ya no me acuerdo. Ok, así que ustedes me van a ayudar. Colosenses 1:18, vamos para allá. Colosenses 1:18. Son pequeñas anotaciones que tengo desde hace muchos años atrás. Colosenses 1:14. Ah, oh, qué hermoso, mire qué lindo. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿vale? Bueno, yo creo que con eso ya quedó más o menos explicado por qué se le llama el primogénito de los muertos. O sea, si ustedes se dan cuenta, el apóstol Juan describe, bajo inspiración del Espíritu Santo, describe, o sea, la descripción que hace de Jesús tiene todo un trasfondo espiritual respecto a la obra de Jesús, ¿vale? Y después dice el soberano de los reyes de la tierra. ¡Wow! No sé si será necesario respaldar esto bíblicamente, pero ustedes saben que Jesús es el soberano. Vamos para allá de todas maneras. Si ustedes van a Daniel 4:17, vamos al profeta Daniel 4:17, rapidito para allá, vamos terminando ya. Y no creo que alcance a ver todo hasta el versículo 8. Daniel 4:17, así es. Daniel 4:17 dice, la sentencia, Daniel 4:17, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Notaron que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y esa facultad de reinar sobre los reinos de los hombres, a quien Él quiere la da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Pues nosotros tenemos antecedentes bíblicos de que a Jesús se le da la autoridad, ¿cierto? La autoridad. ¿Ok? Pero acá dice en Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 1:5, el soberano de los reyes de la tierra. Se dan cuenta que comparte una atribución que también es del Padre. Pero dice algo bien bonito acá, el versículo 5. Al que nos amó. Qué hermoso. Noten que dentro de las descripciones de Jesús, Juan habla del gran amor que tuvo por nosotros, aún sin conocer a las generaciones que iban a venir. Alguien que murió y se inmoló por desconocidos, por decirlo de alguna manera. Que su sangre hace o nos otorga, nos provee de una propiciación por todas las generaciones de pecadores. Su sangre es suficiente, por eso que es el primogénito de los muertos, por la dignidad, la totalidad, la perfección, la plenitud que implica su sangre, su resurrección, su victoria sobre la muerte. ¿Okay? El que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Noten que Juan ocupa todo el versículo 5 para describir a Jesús, la segunda persona de la deidad. Impresionante, claro. ¿Cómo no iba a ocupar todo un versículo para describir a Jesús si estamos hablando de la revelación de Jesucristo?
Eso es lo que es el Apocalipsis. Por eso que Juan se explaya en Jesús y lo describe de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, ¿cierto? Y en Apocalipsis 5, 5, 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Interesante. A mí me da la impresión que el apóstol Juan, cuando se trataba de Jesús, él se explayaba, ¿no es cierto? Él se entusiasmaba. ¿Mm? Qué hermoso, qué lindo. Vamos a dejarlo por acá, ¿sí? Porque ya ha pasado una hora. Vamos a dejar hasta aquí entonces esta reflexión, este análisis. Hemos estudiado entonces hoy día, gracias a Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Ya? Mañana, Dios mediante, nos corresponde el 6, el 7 y el 8. ¿Ya? Así que lo dejamos para mañana. Dejamos para mañana Apocalipsis 1, 6, 7 y 8. Pero analizamos en detalle, ¿eh? Oye, realmente masticamos los textos, lo estamos triturando. Estamos prácticamente explicando palabra por palabra. Interesante. Espero que esto haya sido de gran edificación espiritual para muchos de ustedes, porque les prometo que les pretendo, con la ayuda de Dios, voy a triturar el Apocalipsis. O sea, lo voy a explicar hasta los puntos. ¿Ya? Ok, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por este estudio maravilloso que nos ha dado. Recuerden, mañana, todos atentos ahí al chat porque les voy a avisar, ¿cierto? Y nos estamos reuniendo para estudiar los 3 versículos que faltan, el 6, 7 y el 8, que son fascinantes. Recuerden lo que le dije al principio. Apocalipsis 1, del 4 al 8, nos sirve de cuña de entrada para entender las cartas. Por eso que es importante que entendamos estos versículos. ¿Vale? Así que atento mañana. No se pueden perder la transmisión de mañana porque es la cuña de entrada para entender las cartas a las 7 iglesias. ¿Vale? Ok, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has dado para poder estudiar tu palabra. Gracias porque hemos entendido en detalle muchas cositas maravillosas que en tu amor le diste al apóstol Juan. Señor, gracias por las almitas que están presentes, que han escuchado esta transmisión, por aquellos que la van a escuchar después, que puedas bendecir y fortalecer su vida espiritual, especialmente a los matrimonios, a las familias, a los niños. Padre, te ruego de manera muy especial por el papito de nuestra hermana Moira, Alexi. Padre, que queremos elevar esta oración en especial por nuestro hermano que está enfermito, que tú pongas tu mano de misericordia sobre él y por supuesto que fortalezca a su familia para soportar esta experiencia dura. Te ruego, Padre, que en tu misericordia tú puedas expresar tu gran amor, fortaleciendo a la familia. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esos 7 espíritus que han estado siempre presentes en tu iglesia fiel a través de la historia. Ayúdanos al día de mañana poder reunirnos de nuevo como iglesia, como remanente, para seguir estudiando este maravilloso libro del Apocalipsis. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos terminado entonces el análisis de hoy. Yo quiero agradecer directamente. Ustedes saben que yo no tengo ningún problema en hablar directo cuando corresponde. Quiero agradecer a aquellos que me están apoyando económicamente y que hacen posible, ¿no es cierto?, financiar la señal de internet, el teléfono, una serie de situaciones, mis viajes misioneros, mi trabajo de docencia, de enseñanza. Les agradezco a esas poquitas almas que hacen llegar sus aportes económicos y que son un gran apoyo para mí. Ustedes saben que Dios me llamó íntegramente a dedicarme a la enseñanza de la palabra. Este es mi trabajo, ¿vale? Este es mi trabajo.
y lo hago con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación. Creo que el Señor me ha permitido dar testimonio de eso. Ustedes han visto por años mi trayectoria, mi testimonio personal. Me he preocupado de compartir con ustedes los viajes, las aventuras, todo. Ustedes son testigos de cómo amo este trabajo, que es mi vocación, es mi llamado, ¿vale? Eh, a mí Dios no me llamó a ser eléctrico, ingeniero, gerente de una empresa, eh, ¿verdad? No, me llamó a enseñar su palabra. Este es mi trabajo, ¿vale? Y así que yo agradezco mucho a quienes me apoyan, son conscientes de eso. Eh, y para mí la mayor satisfacción es de que es cuando algunos de ustedes me dicen gracias, entendí, comprendí, o ustedes me hacen una pregunta, yo les respondo, ustedes quedan claros, ustedes aprenden. Esa es mi satisfacción y es la satisfacción de cualquier profesor. Cualquier profesor se goza cuando los demás aprenden, ¿verdad? Así que esa es mi recompensa, mi mayor recompensa es que ustedes se vean beneficiados con estas clases, ¿ok? Y yo me siento ahí me siento yo realizado como trabajador, ¿ok? Así que les agradezco mucho a aquellos que eh, lealmente durante ya mucho tiempo me han apoyado. Y ustedes saben que eso sirve para viaje, alojamiento, comida, ropa, libros, lo que sea, ¿vale? Para poder desempeñar mejor mi labor. Así que yo les agradezco mucho por sus aportes que me hacen llegar mes a mes. ¿Mm? Así que nos quedamos entonces de ver mañana, viernes, con Apocalipsis. Seguimos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Llévame a tu lado, enséñame a vivir, siendo siempre fiel a ti. Y que pensando en ti, se desborde en mí tu dulce amor, tu tierno amor. Y que pensando en ti,